Entonces, dijimos que un sistema de n ecuaciones lineales, donde n no solo es la cantidad de ecuaciones diferenciales que aparecen en el sistema, sino también esa va a ser la dimensión de ese sistema. Ese sistema se va a denominar lineal de primer orden si tiene esta forma, la cual de forma matricial podemos reescribir como esto, y de forma vectorial o condensada ya se puede escribir así. Entonces, si nos fijamos en esta forma, tenemos la derivada de una variable independiente, donde en este caso esta variable es un vector, cuyas entradas son derivadas de n variables en este caso, es igual a un término, que en este caso es un producto de esta matriz con el vector de variables dependientes, más otro término que es un vector de funciones que solo dependen de la variable independiente, que en este caso es t. Entonces, a esta matriz que está conformada por los coeficientes que acompañan a las variables dependientes en cada una de las ecuaciones, se le va a conocer como matriz de coeficientes del sistema. Y cuando tenemos un vector correspondiente a este vector Q que sea distinto de cero, entonces vamos a tratar con un sistema lineal no homogéneo. Cuando este vector Q es cero, es decir, todas las funciones componentes de ese vector son funciones constantes cero, entonces estamos tratando con un sistema homogéneo, y es con los que vamos a estar tratando por el momento. En sistemas de ecuaciones lineales también tenemos problemas de valores iniciales. En este caso, el valor inicial correspondería a un vector al tiempo t0, y ese vector, sus componentes serían simplemente constantes, valores constantes. Entonces, dado un sistema de ecuaciones de esta forma, con una condición inicial que corresponde a un vector de constantes, se le va a conocer como problema de valor inicial, y tenemos el correspondiente teorema de existencia y unicidad, en el que nos garantiza cuando un problema de valores iniciales tiene solución y esa solución es única en cierto intervalo. También vimos que en el caso de sistemas de ecuaciones lineales, todos los sistemas de ecuaciones lineales van a tener al menos un punto de equilibrio. El que va a estar siempre de cajón es el origen. Va a ser el único punto de equilibrio para un sistema de ecuaciones lineales si el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero. Si es igual a cero, entonces además del origen podemos tener otros puntos de equilibrio o soluciones de equilibrio. También vimos el principio de linealidad, que es lo mismo que el principio de superposición que vimos en el caso de ecuaciones diferenciales de orden n. Y lo que nos dice es que si conocemos dos soluciones, en este caso al sistema de ecuaciones lineales, y estas soluciones son linealmente independientes, entonces la combinación lineal de esas dos soluciones también es una solución del sistema de ecuaciones. Bueno, entonces, cuando tratamos con sistemas de ecuaciones lineales de dimensión 2, es decir, simplemente en el sistema tenemos dos ecuaciones diferenciales lineales, con este teorema y con el principio de linealidad y este teorema, todo se reduce a la búsqueda de dos soluciones linealmente independientes al sistema en cuestión, y de esa forma podemos determinar la solución general del sistema. Simplemente va a ser la combinación lineal de esas dos soluciones linealmente independientes. Entonces, con lo que vamos a continuar, pues va a ser con los métodos para obtener esas soluciones linealmente independientes.
Bueno, entonces, como les dije, nos vamos por el momento a concentrar en los sistemas lineales homogéneos, es decir, sistemas de esta forma, ya no aparece ese término Q. Y vamos siempre a suponer que esta matriz de coeficientes es continua en cierto intervalo, para que podamos aplicar el teorema de existencia y unicidad y tengamos garantizado que los problemas de valor inicial tienen soluciones únicas. Bueno, entonces, por el momento, los resultados generales, las definiciones y los teoremas generales siempre los voy a dar para sistemas de dimensión n, pero en la práctica, como ya les había comentado, pues nos vamos a concentrar en ejemplos de sistemas de dimensión 2 o 3. Bueno, entonces, si tenemos un sistema homogéneo, lineal y autónomo de dimensión n, y estas n funciones son soluciones de este sistema de ecuaciones lineales homogéneo, entonces esta combinación lineal también es una solución, donde estas escalares son constantes, son reales. A este conjunto de n soluciones con las que estamos formando esta combinación lineal, vamos a decir que es un conjunto fundamental de soluciones si toda solución del sistema de ecuaciones se puede ver como combinación lineal de estas n soluciones. Entonces es lo mismo, es una simple analogía de lo que teníamos cuando vimos ecuaciones diferenciales de orden n. Y de igual forma, que para el caso de ecuaciones lineales de orden superior, tenemos un teorema que va a caracterizarnos cuando un conjunto fundamental de soluciones, más bien, ¿cuál es la característica de que un conjunto de soluciones sea un conjunto fundamental de soluciones? Y este es cuando estas soluciones son linealmente independientes en ese intervalo donde esta matriz de coeficientes es continua. Entonces, si nos reducimos a un sistema de ecuaciones de dimensión 2, necesitamos encontrar dos soluciones simplemente linealmente independientes, porque con eso ya tenemos un conjunto fundamental de soluciones. Y entonces cualquier solución del sistema va a ser siempre una combinación lineal de esas dos soluciones que conforman el conjunto fundamental. Entonces lo importante es encontrar soluciones, pero que éstas sean linealmente independientes. Ahora, si este conjunto de n soluciones de un sistema lineal homogéneo, digamos que estas son los vectores solución de estas n soluciones, vamos a conformarlas en una matriz, que estas soluciones correspondan a las columnas de una matriz que va a ser de tamaño n por n, ¿no? Porque la cantidad de entradas de estos vectores pues son n variables. Y tenemos n soluciones. Entonces, poniendo como columnas de una matriz todas estas soluciones, tenemos esta matriz. Y al tratarse de una matriz conformada por las soluciones Y1 a Yn del sistema de ecuaciones, entonces esta matriz va a cumplir con la ecuación, con el sistema de ecuaciones diferenciales. Es decir, se va a cumplir que la derivada es igual a el producto de esta matriz por el vector de variables dependientes. Ahora, si sacamos el determinante de esta matriz, a eso se le va a conocer como el Wronskiano. El Wronskiano, el Wronskiano correspondiente al conjunto fundamental de soluciones para el sistema de ecuaciones de dimensión n con el que estamos tratando. Entonces, es igual
el mismo tipo de Wronskiano que vimos en su momento para ecuaciones diferenciales de orden superior. Por tanto, los mismos resultados que vimos en su momento con el Wronskiano, aquí también se van a cumplir. En particular, por ejemplo, la fórmula de Abel. A lo mejor en este caso esta fórmula pues va a ser más compleja en su expresión porque estamos tratando con todo un sistema de ecuaciones diferenciales. En aquel momento que vimos el Wronskiano y su correspondiente fórmula de Abel, pues solo era respecto a una ecuación diferencial de orden superior, pero era una sola ecuación diferencial, ¿no? En este caso, de sistemas de ecuaciones, la fórmula de Abel tiene esta expresión. Tenemos que si la matriz de coeficientes es continua en cierto intervalo y tenemos n soluciones en ese intervalo para este sistema, entonces el Wronskiano de estas n soluciones también lo podemos determinar a través de esta operación de obtener primero Wronskiano en un punto en específico, en un momento específico para la variable independiente, por la exponencial de esta integral, donde el integrando es simplemente la suma de la diagonal de esta matriz. Entonces ya tenemos dos formas para calcular el Wronskiano. Entonces, a partir de esta expresión, puede quedar más claro que el Wronskiano determinado en un intervalo, como en este caso en el intervalo AB, tiene simplemente de 2. O en todo ese intervalo es igual a 0, o en todo ese intervalo es distinto de 0. No sucede que dentro de ese intervalo haya valores que el Wronskiano tenga valor 0 y otros puntos en el que tenga valor distinto de 0. O todos son 0 o todos son distintos de 0 en ese intervalo. Y bueno, también tenemos entonces el teorema de caracterización o de equivalencias para un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, en este teorema tenemos una matriz de coeficientes continua en un intervalo AB. Tenemos n soluciones para el sistema definidas en ese intervalo AB. Entonces, estas 5 afirmaciones son equivalentes. Entonces, si sucede una, suceden todas. Entonces, es lo mismo o es equivalente que la solución general del sistema en ese intervalo esté dada por la combinación lineal de estas n soluciones. Eso es equivalente a que ese conjunto conformado por las n soluciones es un conjunto fundamental de soluciones del sistema. Eso es equivalente a que estas n soluciones sean linealmente independientes. Eso es equivalente a que el Wronskiano de estas n soluciones es diferente de 0 en algún punto del intervalo AB. Eso es equivalente a que el Wronskiano de esas n soluciones es diferente de 0 en todo el intervalo AB. Bueno, a esta matriz, cuyas columnas son justamente las componentes de las soluciones Y1 hasta Yn, se conoce como matriz fundamental para este sistema. Y como les dije, si se cumple una de estas propiedades, de estas afirmaciones, se cumplen todas. Todas son equivalentes. Por tanto, en este caso, de forma condensada, podemos escribir la solución general del sistema como este producto. El producto de la matriz fundamental por un vector de constantes. Es decir, es el vector de n constantes C1 hasta Cn. Entonces, para que quede más claro todos estos resultados, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos este sistema de ecuaciones de 2 dimensiones, porque mi matriz es de 2 por 2,
Este, es, este vector Y tiene dos componentes, serían las variables x, y. Y entonces vamos a verificar primero que estas soluciones que me están dando son soluciones en todos los reales. Vamos a calcular el Wronskiano de estas dos soluciones. Vamos a verificar la fórmula de Abel. Vamos a obtener la solución general del sistema y resolver, por último, el problema de valores iniciales con esta condición inicial. Entonces, para verificar, bueno, ya hemos hecho varios ejemplos de verificación. Simplemente es ver si efectivamente la derivada de Y1 y de Y2 corresponde al producto de esta matriz por Y1 y el correspondiente producto de esta matriz por Y2. Entonces, Y1 es, voy a hacer el producto de este escalar con las componentes del vector para ponerlos todo en un solo vector y es, en este caso sería e a la menos 4t por e a la menos 4t. Voy a sacar su derivada. Esto es menos 4e a la menos 4t y menos 4e a la menos 4t. Voy a hacer esta es la derivada, ahora voy a hacer, sería como el lado izquierdo del sistema, voy a hacer el lado derecho, voy a hacer el producto de la matriz de coeficientes por Y1. Entonces, es el producto de la primera fila por este vector me da menos 12 a la menos 4t menos 12 a la menos 4t. El producto de esta fila por este vector me da menos 5e a la menos 4t más e a la menos 4t. Hago estas sumas y tengo menos 4e a la menos 4t y menos 5 más 1, menos 4e a la menos 4t. Entonces, la derivada es igual a la matriz de coeficientes por Y1. Por tanto, esta es solución porque se está cumpliendo el sistema. Vamos a verificar la otra solución. Entonces, igual aquí voy a hacer el producto de este escalar por cada componente para ponerla de esta forma en un solo vector. Entonces, Y2 es igual a menos 2e a la 3t y 5e a la 3t. Entonces, su derivada es menos 6e a la 3t, 15e a la 3t. Y ahora voy a hacer el producto de la matriz de coeficientes, que es menos 2, menos 2, menos 5, 1. Por Y2 y esto me va a dar 4e a la 3t menos 10e a la 3t y esta fila por esta columna me da 10e
a la 3t más 5 a la 3t. Esto es igual a menos 6 a la 3t y 15 a la 3t. Entonces, si nos fijamos, este producto es igual a la derivada de y2. Entonces, se cumple el sistema, por tanto, efectivamente, estas dos soluciones, y1, y2 y y1, son soluciones del sistema y están bien definidas para todos los reales. Esta igualdad de la derivada y del producto de la matriz de coeficientes por y1 y y2 siempre se va a cumplir para cualquier valor de t entre menos infinito e infinito. Ahora vamos a calcular el Wronskiano de y1 y y2. Si se fijan, el Wronskiano es el determinante de, en las columnas tenemos las componentes de las soluciones. Entonces, en este caso, el Wronskiano de y1 a y2 es igual a, aquí voy a poner las componentes de y1, que es e a la menos 4t, e a la menos 4t, y en la segunda columna las componentes de y2. ¿Y cuánto les da este determinante? Alguien que me ayude con este determinante. Ese producto de esta diagonal. ¿Cuánto les da el producto de esta diagonal? Chicos, ¿cuánto sería este determinante? ¿No? ¿Nadie? ¿Cuánto es el producto de esta diagonal? Ok. 5 5e a la menos t. Menos por menos más. Y el producto de esta diagonal es 2 por e a la menos t. Entonces esto es 7e a la menos t, ¿no? Entonces este es el Wronskiano. Ahora, como punto 3, tenemos que verificar la fórmula de Abel. Es decir, tenemos que ver si efectivamente ese valor del Wronskiano que acabamos de obtener es lo mismo que hacer el Wronskiano evaluado en T0 por la exponencial de esta integral, donde el integrando es la suma de los valores de la diagonal. Entonces,
la suma de la diagonal para nuestro caso. Que es la traza de la diagonal de coeficientes, es menos 2 más 1 es decir, menos 1. Entonces, este va a ser el integrando, en la integral en la función exponencial. Entonces, el Wronskiano de y1, y2, evaluado en t0 por la exponencial que va de t0 a t, de este integrando, que es menos 1, ese, va a ser igual a, yo ya sé cuánto vale el Wronskiano, entonces evaluado en t0 es simplemente poner aquí en menos t, poner t0, por e a la, y la integral de menos 1, pues va a ser menos s, evaluado de t0 a t, ¿no? Es decir, t menos t0. Entonces, el exponente va a ser menos t menos t0. Y esto es t por e. Si hago la suma de exponentes es menos t0 menos t, menos por menos, más t0. Entonces, menos t0 y t0 se van y nada más me queda menos t. Entonces, estamos verificando de esta forma la fórmula de Abel. Estamos viendo que el Wronskiano para cualquier valor de t lo podemos determinar como el Wronskiano evaluado en un solo valor de t0 por esta función, por la exponencial de esta integral, donde el integrando es la suma de la matriz de coeficientes. Ahora, el 4 es hallar la solución general del sistema. Entonces, como el Wronskiano fue distinto de 0, es distinto de 0 porque es una exponencial. Las exponenciales nunca son 0, entonces 7 por e a la menos e, eso es distinto de 0. Entonces, aquí podemos concluir por el teorema de las 5 equivalencias que Y1 y Y2 forman un conjunto fundamental de soluciones. De soluciones. Ajá. Entonces, como también mi sistema es de 2 dimensiones, solo necesito 2 soluciones linealmente independientes para determinar la solución general. Ajá. Entonces, ya sé que estas 2 soluciones que me dieron al inicio, su Wronskiano es distinto de 0, es decir, forman un conjunto fundamental de soluciones, son linealmente independientes. Por tanto, la solución general del sistema va a ser la combinación lineal de estas 2 soluciones. Entonces, va a ser y de t igual a una constante por e a la menos 4t, 1, 1, más e2 por y2, que es e a la 3t, multiplicar el vector, menos 2, 5. Así podemos escribir la solución general o también como esta forma, ¿no? Que es el producto de la matriz fundamental del sistema por un vector de constantes. Es decir, la solución general también la podemos escribir, en este caso como la matriz
e a la menos 4t, e a la menos 4t. Entonces, esta primera columna son las componentes de la solución Y1. Como segunda columna van a ser las componentes de la solución Y2. Y multiplicado por un vector de constantes, C1, C2. Si hacemos el producto matricial, vamos a llegar a esta expresión. Entonces da lo mismo como prefieran escribir su solución general. Y por último, necesitamos ahora determinar una solución particular para la condición inicial que nos dan. Entonces, usando la condición inicial es y de 0 igual a el vector 10 menos 4. Entonces, por un lado, en 0 tenemos el vector 10 menos 4. Por otro lado, yo ya sé cómo es la solución general. Como es la solución general, entonces se evalúa en esta solución general t igual a 0. Entonces, si uso esta expresión, cuando evalúo 0 en estas t's, me va a quedar la matriz 1, 1, menos 2, 5, por C1, C2. Haciendo este producto matricial, tengo el vector con componentes C1 menos 2C2 y C1 más 5C2. Entonces, esto tiene que ser igual a esto. Si tenemos el sistema de ecuaciones, C1 menos 2C2 igual a 10 y C1 más 5C2 igual a menos 4. Entonces, resolvemos este sistema de ecuaciones. De esta primera ecuación tengo que C1 es igual a 10 más 12,2. Sustituyendo en esta segunda ecuación, tengo 10 más 12,2 más 5C2 más 7C2 igual a menos 4. Entonces, 7C2 es igual a menos 14 y por tanto C2 es igual a menos 2 y por tanto C1 es 10 más 2 C2 va a ser 10 menos 4, es decir 6. Entonces la solución particular, si la escribo igual con esta forma, entonces simplemente es poner estos valores aquí en este vector. E a la menos 4t, e a la menos 4t, menos 2 e a la 3t, 5 e a la 3t, por el vector 6 menos 2. Y esa sería la solución particular. Si les gusta más esta expresión para las soluciones, pues entonces aquí tendrían que poner el 6 y aquí el menos 2. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Ok. Bueno, entonces este ejemplo
Sí me gustaría que les haya quedado claro porque más o menos así van a hacer los ejercicios de la tarea correspondiente a este módulo, ¿no? O sea, la tarea 7. Bueno, entonces, ahora toda ecuación lineal homogénea de orden n con coeficientes constantes, siempre vamos a poderla escribir en forma equivalente a través de un sistema de ecuaciones lineales de orden 1. No hemos hecho un ejemplo de cómo pasar de una ecuación de orden n a un sistema de a un sistema de ecuaciones de dimensión n. Lo que sí hemos hecho es pasar de ecuaciones diferenciales de orden 2 a un sistema de 2 ecuaciones, de dimensión 2. De esa misma forma como hicimos ese traspaso de una expresión de una ecuación diferencial de orden 2 a un sistema que tiene 2 ecuaciones de primer orden, es la misma lógica si queremos pasar de una ecuación lineal de orden n a un sistema de n ecuaciones de primer orden. Entonces, eso siempre lo podemos hacer, reescribir algo de orden n a un sistema de ecuaciones lineales en donde cada ecuación sea de primer orden. Y entonces, de forma análoga a lo que hicimos en su momento, para el caso escalar, para el caso de esa ecuación diferencial de orden n, aquí también vamos a buscar soluciones de la forma e a la lambda t por b. Ahora, lo único que va a cambiar es que esta b, en lugar de ser un escalar, una sola variable, es un vector con n variables. Entonces, si sustituimos esta sugerencia de solución en el sistema de ecuaciones, tenemos para la parte de la derivada, que me quedaría como derivada de y de t, lambda por e a la lambda t por b. Y del lado derecho es el producto de la matriz de coeficientes por esta solución, es decir, a por e a la lambda t por b. Ahora, como una exponencial siempre es distinto de cero, entonces puedo dividir esta ecuación entre e a la lambda t, y entonces nada más me va a quedar lambda por b igual a por b. Si este término lo paso del otro lado, entonces, y factorizo b, entonces quedamos con esta expresión, a menos lambda i, donde está i es la matriz identidad, del mismo tamaño de esta matriz de coeficientes, por este vector b igual al vector 0. Entonces, si recuerdan de sus clases de álgebra lineal, cuando trabajaron con diagonalización y en la búsqueda de valores y vectores propios, tenían justamente esta expresión. Entonces, esta ecuación vectorial va a tener solución no trivial, es decir, va a tener solución además de la que podríamos decir b igual a 0, pues si b es igual a 0, todo el lado izquierdo es 0 y por tanto se cumple. Pero para que otros casos esto es 0, pues cuando esto que está dentro del paréntesis sea 0. Entonces vamos a tener una solución distinta de la trivial si este determinante de la matriz A menos lambda I es 0. Entonces, si se acuerdan, de la obtención, para la obtención de valores y vectores propios, justamente este determinante era el primer paso para obtener el polinomio característico y de ahí determinar los valores propios. Y así poder después ver para qué vectores distintos de 0, b, se cumple esto, es decir, para qué vectores estos son vectores propios. Entonces, igual que en álgebra lineal, a esta ecuación se le conoce como ecuación característica, a los escalares lambda van a ser los valores propios correspondientes a la matriz A, y las soluciones de
esta ecuación o de este polinomio van a ser esos valores a partir de los cuales podemos determinar los vectores propios asociados a esos valores propios. Los valores propios de esta matriz pueden ser de 3 tipos. Que todos sean reales y diferentes, es decir, que la multiplicidad de esos valores propios sea 1, que sean complejos o que sean reales pero repetidos, es decir, que los factores de la forma lambda menos a, donde a es una raíz del polinomio característico, tenga una multiplicidad mayor a 1. Entonces, dependiendo cómo sean estos valores propios, vamos a obtener distintos tipos de soluciones generales al sistema de ecuaciones. Entonces, para empezar, vamos a retomar el ejemplo que vimos la clase pasada, que era con este sistema de ecuaciones de forma matricial. Se ve como esto, vimos que estas dos funciones son soluciones del sistema. La solución general está dada de esta forma. Este vector también lo puedo reescribir de esta forma, es decir, estas dos formas de solución general son equivalentes. Aquí simplemente multipliqué por un escalar este vector. Y vimos qué pasaba si graficábamos estas dos soluciones, Y1 y Y2. Entonces, si grafico este vector 1, 0, ese cae sobre el eje X. Si graficamos el menos 1, 2, esto cae sobre un segmento de recta con pendiente menos 2. Entonces, pareciera que Y1 y Y2 son soluciones que tienen formas rectas, que son líneas, ¿no? Estos serían mis vectores directores de esas líneas, y esta función e a la 2t a la menos 4t simplemente es el escalar por el que se está multiplicando este vector. Es decir, simplemente estamos alargando o acortando estos vectores, pero siguen estando en la misma recta. Entonces, si nos fijamos ahora en el campo vectorial, también podemos ver que efectivamente sobre esta orientación y sobre el eje X, el campo de pendientes se mantiene en esa misma dirección, a diferencia de si estamos fuera de esas rectas. Aquí, en el caso de X, si estamos parados en un punto en el eje X negativo, el campo de pendientes apunta hacia afuera del origen, en dirección opuesta al origen. Si estoy en la parte positiva, lo mismo, como que nos vamos alejando del origen. Y si estamos sobre esta otra solución de línea recta, que corresponde a Y2, nos mantenemos sobre esa misma recta, y en este caso el campo de direcciones apunta hacia el origen. Es decir, que si nos estamos moviendo sobre esta solución, al final vamos a caer en el origen. Entonces, bueno, aquí está justamente eso que acabo de mencionar. Y entonces, pues es ventajoso poder determinar, cuando tenemos sistemas de ecuaciones, la existencia de estas soluciones que corresponden a segmentos de recta, a líneas rectas. Porque haciendo uso del teorema de existencia y unicidad, entonces podemos cualitativamente entender cómo son las soluciones, debido a que ese teorema nos garantiza que dos soluciones no se intersectan. Entonces, si yo tengo una condición inicial sobre estas rectas, entonces la solución va a continuar siendo o moviéndose sobre estas rectas. Si caigo en una condición inicial fuera de estas rectas, debido a este teorema, la solución va a quedar restringida
en la sección del plano que me delimita a través de estas líneas. Ajá, por ejemplo, si mi condición inicial está acá, entonces la solución va a tener mm, este movimiento que me señala el campo de direcciones, pero a lo más se va a poder quizá acercar asintóticamente a esta otra solución, pero no la va a cruzar. Si mi condición inicial, en cambio, está de este lado, la solución se va a mover como me indica el campo vectorial, pero queda restringida toda la solución dentro de este como especie de cuadrante, ¿no? Que está delimitado por esta recta y esta recta. Entonces, justamente estas soluciones las vamos a poder obtener buscando los valores y vectores propios asociados a la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones. Una vez teniendo estas soluciones de línea recta, va a ser sencillo hacer el análisis cualitativo del comportamiento de la solución general del sistema. Y bueno, aquí simplemente les puse los gráficos de estas soluciones de línea recta. La forma en cómo nos alejamos del origen o nos acercamos del origen, dependiendo en qué recta nos encontremos, siempre va a ser a una razón exponencial. Ajá. Pero siempre con esta orientación que me indica este vector director. Entonces, en general, suponiendo que el sistema de ecuaciones posee soluciones de línea recta, como en este caso, si este vector está sobre una solución de línea recta que pasa por el origen, entonces el campo vectorial en el punto XY va a apuntar o hacia el origen o en dirección opuesta. Eso es lo mismo, usando este ejemplo anterior, a tener esta igualdad. Es decir, si estamos parados sobre las soluciones de línea recta, el producto de la matriz por algún punto, algún vector sobre esa línea recta va a ser igual a simplemente un alargamiento o acortamiento de este vector. Entonces, a partir de esta expresión, si hacemos el producto de matricial, si nosotros queremos ahora encontrar soluciones de línea recta, entonces lo que nos estamos preguntando es ¿para qué valores XY? ¿Para qué vectores XY? Esto, que es el producto matricial de la matriz de coeficientes por ese vector incógnita que vamos a determinar, cuando esto es igual a simplemente el producto escalar de lambda por ese vector que queremos encontrar. Y esa es justamente la pregunta para determinar vectores propios. Entonces, si paso este término del lado izquierdo, tengo esta expresión que es equivalente a este sistema de ecuaciones. Entonces, siempre este sistema de ecuaciones tiene una solución trivial que es cuando X y Y son 0. Entonces, más bien lo que nos interesa es encontrar los otros valores X, Y, los otros vectores B, tales que sea distinto de 0 y sean solución de este sistema de ecuaciones. Si recuerdan del concepto de vector propio, un vector propio siempre es distinto de 0. Entonces, todo se termina reduciendo en la resolución de sistemas de ecuaciones a encontrar valores y vectores propios, tal cual como lo hacían en álgebra lineal. Bueno, chicos, ¿dudas? ¿Alguna duda? Ok.
Bueno, entonces aquí le dejamos por hoy. Ya la próxima clase vamos efectivamente a ir viendo cómo, dependiendo de estos valores propios, si son reales, complejos o reales repetidos, cómo va a ser la expresión de la solución general del sistema de ecuaciones. Ajá. Pero finalmente, esa solución general va a estar determinada por las soluciones de línea recta, es decir, por los vectores propios asociados a la matriz de coeficientes. Pero bueno, eso pues ya lo vemos el viernes, ¿vale? Bueno, chicos, entonces, pues que tengan bonita tarde y nos vemos el viernes. ¿Sí? Bye.